Bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Hoy nos vamos a centrar en la constelación de Escorpio. Una constelación fascinante, desde luego. Sí, y tenemos como guía un material, un dossier muy completo que nos han facilitado, que mezcla un poco de todo: astronomía, mitos, cultura. Ajá. Pues la idea es sacar un poco el jugo a este material, ¿no? Ver qué tiene de interesante Escorpio. Claro. No solo las estrellas o las historias que se cuentan, sino intentar entender por qué ha sido tan importante y, qué secretos cósmicos esconde, según nos revela esta recopilación. Vamos a desmenuzar juntos estos apuntes. Me parece una elección estupenda, porque Escorpio es realmente llamativa. Como bien señala la documentación que tenemos, es una constelación del hemisferio sur, fácil de encontrar cerca del corazón de la Vía Láctea. Justo entre Libra y Sagitario, ¿verdad? Exacto. Y su fama, viene de muy, muy lejos. Los apuntes indican que ya estaba catalogada por Ptolomeo en el siglo II. Siglo segundo. Sí, pero su reconocimiento es incluso anterior, Anterior a los griegos. Vaya. Y si alguien quiere buscarla, pues la información dice que se ve mejor en julio, sobre las 9 de la noche más o menos, desde latitudes entre +40 y -90 grados. Perfecto. Pues entremos en materia. El documento dedica bastante espacio a las estrellas de Escorpio. No me extraña. Y es que tiene algunas que son realmente brillantes. La que salta a la vista primero, claro, es Antares, Alfa Scorpii. La famosa Antares. El artículo la llama la rival de Marte. Y es que ese color rojizo intenso, la hace inconfundible. Es como la reina de la constelación en cuanto a brillo. Sin duda, ese color rojo es muy distintivo. Eso es, marcan el aguijón. Y curiosamente el material apunta que ambos nombres significan justo eso, aguijón. Qué curioso, sí. Forman una pareja muy reconocible. A veces las llaman los ojos del gato. Ajá. Estas estrellas brillantes son las que dibujan esa forma de gancho tan característica que, todos asociamos a Escorpio. Y lo interesante que resalta este compendio es que muchas de estas estrellas brillantes no son vecinas por casualidad, ¿sabes? ¿Ah, no? No, son parte de algo llamado la Asociación Escorpio-Centauro. A ver, pensemos en ello como una especie de guardería estelar gigante. Una guardería estelar, me gusta. Sí, relativamente cercana a nosotros. Son estrellas jóvenes, muy masivas, muy calientes, que nacieron más o menos juntas de la misma nube de gas y polvo. O sea que tienen un origen común. Exacto. El hecho de que Escorpio esté llena de ellas nos dice que estamos mirando hacia una región de formación estelar reciente y muy, muy activa. Ah, o sea, no es solo un dibujo casual en el cielo, sino un grupo que comparte historia. Eso le da otra dimensión, claro. Desde luego. Y hablando de estrellas que no son lo que parecen a simple vista, el material también destaca algunas bastante, dinámicas, ¿no? Movidas. Exacto. Aquí es donde la cosa se pone interesante. El ejemplo que más desarrolla el texto es el de Delta Scorpii, llamada Tsuba. Tsuba. Sí. Según estos datos, era una estrella considerada estable, de magnitud 2.3, bastante normalita dentro de las brillantes, digamos. Vale. Pero en julio del año 2000, sorpresa. En cuestión de semanas, su brillo se disparó hasta magnitud 1.9. Anda. Así de repente. Sí. Desde entonces el artículo la clasifica como variable. Su brillo sube y baja entre 2.0 y 1.6. En sus momentos álgidos, fíjate, llega a ser la segunda más brillante de Escorpio. Vaya cambio. ¿Y se sabe por qué? ¿Lo explica el material? A ver, el documento no entra en los detalles astrofísicos, en los mecanismos concretos, pero este tipo de comportamiento suele estar ligado a estrellas que giran muy, muy rápido y que expulsan material. Ah, Ese material forma discos o envolturas a su alrededor que afectan a cómo las vemos, a su brillo aparente. Lo que sí recalca el texto es este cambio repentino que rompe un poco esa idea de un cielo fijo, inmutable. claro, que todo está quieto ahí arriba. Pues no. Pues no. Y hay casos aún más extremos que menciona la fuente. Está U Scorpii. U Scorpii. Sí, clasificada como la nova recurrente más rápida conocida. A ver, una nova es básicamente una explosión termonuclear en la superficie de una estrella. Normalmente una enana blanca, ¿no? Eso es, una enana blanca que le está robando material a una compañera cercana.
Que sea recurrente y rápida significa que U Scorpii repite estas explosiones cada 10 años aproximadamente. Cada 10 años. Es poquísimo tiempo en términos cósmicos. Poquísimo, un espectáculo cósmico con bastante frecuencia, la verdad. Increíble. Y si hablamos de tamaño, ojo al dato que da la documentación sobre AH Scorpii. A ver. La describe como una supergigante roja, una de las estrellas más grandes que se conocen. Para hacernos una idea, dice que su tamaño es unas 1.400 veces el del Sol. 1400 veces. Madre mía. Gigantesca. Y tremendamente luminosa, 340.000 veces nuestro Sol. Aunque, paradójicamente, es demasiado débil para verla a simple vista. ¿En serio? ¿Tan grande y no se ve? Pues no, su magnitud varía mucho, entre 6.5 y 9.6. Nos recuerda que hay estrellas enormes ahí fuera que escapan a nuestra visión directa. Impresionante. Desde estrellas que parpadean como Nishuba hasta estos gigantes ocultos. ¡Qué variedad! Pero hay otro detalle curioso en los apuntes sobre las estrellas, relacionado con los límites de la constelación. Algo sobre Libra, ¿verdad? Sí, es un punto histórico interesante que recoge el texto. Menciona que una estrella que antiguamente se consideraba parte de Escorpio, Gamma Scorpii, Ajá. hoy en día pertenece a Libra y se llama Sigma Librae. O sea, que le quitaron una estrella a Escorpio. Algo así. Esto se debe a que, como indica la fuente, en la antigüedad, y cita a los griegos y babilonios, las estrellas que hoy forman Libra eran vistas como las pinzas del escorpión. ¿Las pinzas? Claro, tiene sentido la forma. Exacto. Los griegos las llamaban chelae scorpionis, las pinzas del escorpión, y el término babilónico que aparece en el texto es zibanitu, que también significa pinzas. ¡Qué bueno! La separación en dos constelaciones distintas, pues, es posterior de la época grecorromana. Qué curioso cómo han ido cambiando esas fronteras imaginarias en el cielo. Bueno, y si nos alejamos un poco de las estrellas individuales, el material destaca que Escorpio es una zona privilegiada para observar otros objetos, ¿no es así? Totalmente. Su ubicación, atravesando la Vía Láctea, como bien señala la documentación, la convierte en un escaparate de objetos de cielo profundo. Es una zona espectacular. ¿Qué menciona el artículo? Pues menciona varios cúmulos abiertos, que son estos grupos de estrellas jóvenes nacidas juntas, ¿recuerdas? Como Messier 6, el cúmulo de la mariposa. Ah, el de la mariposa. Es muy bonito en fotos. Precioso. Y Messier 7, el cúmulo de Ptolomeo, porque ya él lo describió hace casi 2000 años. Son fáciles de ver con prismáticos incluso. ¡Qué bien! ¿Y cúmulos globulares? También, esos son agrupaciones mucho más viejas y densas, como ciudades antiguas de estrellas. El texto resalta dos, Messier 4 y Messier 80. M4 y M80. Sobre M80, el material ofrece un detalle interesante. Lo describe como muy denso, lo clasifica como clase 2 de Shapley, que significa muy concentrado en el centro, y recuerda que fue allí donde se descubrió una nova, T Scorpii, en 1860. ¿Una nova dentro de un cúmulo globular? Exacto. Descubrir una nova en un entorno tan denso fue un evento notable en esa época. Imagínate la sorpresa. Imagino que ver aparecer una estrella nueva justo ahí, en medio de esa bola de estrellas antiguas, debió ser impactante. ¿Y nebulosas? ¿Menciona alguna destacada el compendio? Sí, dedica atención a dos que son muy fotogénicas. Seguro que las hemos visto en imágenes. NGC 6302, llamada la nebulosa del insecto. Del insecto. Curioso nombre. El artículo la describe como una nebulosa planetaria bipolar. Esto significa que es el gas expulsado por una estrella moribunda y tiene esa forma compleja, como de alas o un reloj de arena, muy intrincada. Vale. Y luego está NGC 6334, la nebulosa pata de gato. La pata de gato. Esa sí me suena. Esta es diferente. Es una nebulosa de emisión, es decir, una nube gigante de gas iluminada por estrellas muy jóvenes que se están formando en su interior. Una auténtica maternidad estelar. Del nacimiento a la muerte estelar. Todo concentrado en la misma zona del cielo. Es lógico que con tanta acción celestial, Escorpio también protagonizara historias aquí en la Tierra. La mitología griega es casi inevitable. ¿Qué cuenta el material al respecto?
El relato central que recoge la fuente es efectivamente el enfrentamiento entre Escorpio y el famoso cazador Orión. El clásico. El clásico. El artículo menciona dos versiones principales. En una, Orión se pone un poco, se jacta ante Artemisa y su madre Leto de que puede matar a cualquier bestia de la tierra. Un poco chulo, sí. Un poco. Ellas, para darle una lección de humildad, le envían un escorpión gigante que lo pica y lo mata. La típica historia de orgullo castigado, ¿no? El hibris griego. Exacto. Y según esta versión, Zeus, impresionado por la batalla o como advertencia, los eleva a ambos al cielo, pero en extremos opuestos del firmamento. Para que no se encuentren. Eso es. Así, cuando Escorpio asciende por el este, Orión se oculta por el oeste, huyendo eternamente de su verdugo, una advertencia celestial contra la arrogancia. Interesante. ¿Y la otra versión que menciona el texto? La otra versión que detalla el artículo cambia al instigador. Es Apolo, el hermano de Artemisa, quien envía al escorpión. ¿Y por qué Apolo? Pues porque según esto estaba celoso. Orión se había ganado el favor de Artemisa al admitir que ella era mejor cazadora que él. Ah, celos fraternales. Parece que sí. El final es el mismo. Orión y Escorpio terminan en el cielo en esa persecución eterna. En ambas historias se cuenta que fue Artemisa quien pidió a Zeus que inmortalizara a Orión entre las estrellas, a pesar de todo. Vaya. Y el documento también apunta a un mito menor donde el escorpión celestial asusta a los caballos del carro solar cuando el pobre Faetón intentaba conducirlo y casi la lía parda. Historias con drama, celos, castigos divinos. Muy grieras, desde luego. Pero mencionabas antes que el reconocimiento de Escorpio era aún más antiguo. ¿Qué dice el material sobre sus orígenes más remotos? Sí, la fuente rastrea el nombre hasta Babilonia. Allí ya la identificaban como mul.gir.tab. Mul.gir.tab. Que el texto traduce como el escorpión o, de forma más gráfica, la criatura con el aguijón ardiente. Aguijón ardiente, muy descriptivo. Muy visual. Y confirma lo que decíamos antes de las pinzas. El término babilónico Dibanitu se refería a las estrellas que hoy son Libra, consideradas entonces parte integral del escorpión. Es fascinante cómo estas observaciones y nombres perduran milenios, ¿verdad? Increíble. Ahora, hay un punto importante que el material subraya y creo que es bueno aclararlo. La diferencia entre la constelación que vemos, la astronómica, y el signo del zodiaco que usa la astrología. Efectivamente, es una distinción crucial y el documento lo aclara bien. Astronómicamente hablando, debido a la precesión de los equinoccios y a cómo la Unión Astronómica Internacional define las fronteras de las constelaciones hoy en día... Que no son las mismas que en la antigüedad. Exacto. El Sol solo pasa por delante de la constelación de Escorpio durante un periodo muy, muy breve. ¿Cuánto tiempo? Apenas 6 días, según los datos aportados, del 23 al 28 de noviembre, más o menos. Solo 6 días. Pero el signo astrológico dura un mes. Ahí está la diferencia. La mayor parte del tiempo que la astrología asigna al signo de Escorpio, el Sol en realidad está transitando por la constelación de Ofiuco, el portador de la serpiente. Ofiuco, el 13º signo olvidado. Ese mismo. Es una constelación enorme que se interpone entre Escorpio y Sagitario en la eclíptica, pero que la astrología occidental tradicionalmente ignora. Interesante puntualización. El artículo también menciona de pasada, sin entrar a valorar, que la zona de Escorpio corresponde a los nakshatras hindúes, que son como divisiones lunares del cielo, llamados Anuradha, Yesta y Mula. Entendido. Así que la escorpia astronómica es mucho más pequeña en tiempo de tránsito solar de lo que sugiere la astrología. Bueno, y más allá de Grecia y Babilonia, esa forma de gancho en el cielo ha inspirado otras ideas muy diferentes. El compendio recoge ejemplos de otras culturas, ¿verdad? Sí, y son muy variados, lo que demuestra cómo diferentes pueblos proyectan sus propias imágenes, sus propias historias en las estrellas. Por ejemplo, en Java, en Indonesia, el artículo dice que a esta forma la llaman Banyakangrem. Banyakangrem. Que significa el cisne empollador, o también Kalapa Doyong, cocotero inclinado. Un cocotero. Hay que echarle imaginación, ¿eh? Desde luego, nada que ver con un escorpión. ¿Algún otro ejemplo curioso que venga en el texto? Pues sí, en Hawái, la fuente indica que la constelación representa el anzuelo mágico del semidios Maui. El anzuelo de Maui. Kamakau Nui o Maui, el gran anzuelo de Maui, con el que, según la leyenda, sacó las islas hawaianas del fondo del mar. El nombre del anzuelo en sí era Manayakalani.
Qué imagen más potente, muy ligada a su propia cosmogonía. Me gusta esa del anzuelo. Es muy bonita, sí. Y había algo sobre navegación, creo recordar. Sí, el material menciona a los navegantes bugis de Sulawesi, también en Indonesia. Eran expertos marinos y usaban escorpio para orientarse, pero fíjate qué curioso, lo dividían en dos partes, dos asterismos distintos. En dos. Sí, la zona norte, con Antares, Chuba y esas estrellas, era Bintoeng Lambarué, que significa las estrellas raya, el pez raya. Vale, la raya. Y la cola del sur, con Shaula y Lesat, el aguijón, vamos, era Bintoeng Baleng Manguiweng, las estrellas tiburón. Raya y tiburón. Dos animales marinos importantes para ellos, claro. Muy práctico para navegar, imagino. Desde luego. Y el último apunte cultural que recoge el texto es más moderno, ¿no? Algo sobre Brasil. Correcto. El compendio señala que en la bandera de Brasil, donde cada estrella representa un estado, Que tiene muchas estrellas la bandera. muchísimas, pues la constelación de Escorpio entera simboliza a la región nordeste del país. Bueno, con una pequeña excepción. El estado de Bahía, que está representado por la estrella principal de Crux, la Cruz del Sur. Anda, mira, un uso simbólico nacional moderno para una constelación tan antigua. Eso es. Fascinante la cantidad de capas que tiene Escorpio según este material. Astronómica, mitológica, cultural, de todo. Exacto. Si intentamos sintetizar un poco lo que nos muestra este análisis del documento, vemos que Escorpio es muchísimo más que un signo zodiacal. Es un pedazo de cielo fundamental en la historia de la astronomía, desde Babilonia. Clarísimo. Es un escenario cósmico lleno de estrellas notables, algunas gigantescas como AH Scorpii, otras que explosivas como U Scorpii y otras que cambian ante nuestros ojos como Chua. Cierto. Alberga maravillas de cielo profundo como esos cúmulos y nebulosas que nos hablan del ciclo vital de las estrellas, del nacimiento y la muerte. Y por supuesto es un lienzo donde múltiples culturas, desde la griega hasta la polinesia o la indonesia, han proyectado sus miedos, sus héroes, sus leyendas. Y todo esto, bueno, nos deja pensando. Cuando miramos Escorpio, no solo vemos un dibujo de estrellas. Según hemos desgranado de este material, estamos conectando con milenios de observación humana. Miles de años. Desde los sacerdotes babilonios hasta los navegantes del Pacífico, vemos las mismas estrellas que inspiraron mitos sobre dioses y héroes que aún contamos. Es verdad. Pero a la vez, gracias a la ciencia que también recoge este compendio, sabemos que ese cielo no es tan eterno e inmutable como parece. Estrellas como Dashuba nos recuerdan que el universo bulle de actividad, de cambios, a veces incluso perceptibles en una vida humana. Cambios rápidos, sí. Quizá la reflexión final que nos sugiere esta exploración es, si seguimos mirando hacia arriba, atentos no solo a las formas sino también a los cambios, ¿qué otras historias, qué otras dinámicas cósmicas que apenas sospechamos podríamos empezar a descubrir en constelaciones que creíamos conocer también? Buena pregunta para seguir explorando.